Se ganó Independiente del Valle, ganó el equipo que juega bien. Ganó al Para mí, Palmeiras ganó el que una jugó recopa bien. también. Yo Y más que humildemente merecido. creo Independiente del Valle no lo pongas en ese ejemplo, porque no es un hecho aislado. Justamente, humildemente, Justamente al revés, Leo. Qué hijo de Yo puta, creo ese que es un una hecho aislado, Dios Libertadores mío. se lo hubiese comprometido mucho. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy estamos en un video muy especial, no solo por lo que vamos a ver a continuación, por lo que vamos a reaccionar, sino que vamos a arrancar por lo más fundamental y lo principal de este video. Miren esto que tengo acá. ¿Se están dando cuenta o no? Ustedes ven cuál es esta camiseta, ¿no? Y es más, esperen un segundo. Miren, me voy a arrodillar. ¿Qué tengo acá atrás? Así como están viendo la 7 de Pervinho. Esta también puede ser de ustedes si la quieren, ¿eh? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Miren a continuación. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso, estamos para hacer un unboxing de unas camisetas que queríamos hace mucho tiempo, que estábamos esperando hace mucho tiempo y que sin dudas, bueno, se nos dio gracias a ustedes en parte. Sí, gracias a Pro Jersey Shop, que claramente fue el que sponsorea este video y quien nos dio la posibilidad de poder tener estas camisetas. Nos envió una elección que hicimos nosotros igualmente. Nos dieron 5 camisetas para poder elegir y aquí claramente están. Pero como son publicidades separadas, va a haber 2 de estas. En la primera, aquí mismo, van a estar viendo 3 camisetas. Y en el próximo video, cuando hagamos el próximo unboxing, van a ver las 2 faltantes para que se puedan enterar. ¿Y cómo nos quedan? Claro, les vamos a dejar la información para que puedan hacer las compras, una página súper confiable. Y aquí obviamente estamos para poder hacer el unboxing, así que... Upa, me encanta la bolsa que tiene esto, Sí, hermética, toda hermética, aparte acá vienen todas las camisetas, la verdad que le hicieron muy bien, La primera, abrila. Uy, no. Miren esto. Ya se pueden dar cuenta de que... Sí. Y qué buena, es buena calidad, es Muy buena calidad, la tela, sobre todo también los estampados, porque la hemos pedido con estampados de Premier League, en este caso la de Liverpool, la de No al Racismo y Luisito Díaz. Luisito Díaz ya tiene camiseta, bueno, cuando vuelva a jugar, ahí vamos a estar para apoyarlo. Qué linda, está muy linda esta camiseta, Está muy pero muy bien la camiseta de Luisito Díaz. Acá, o así. La primera, vamos a ver con la segunda, esta es, La dejamos así. te digo, Uy, es la mejor, No, bueno, es muy complicado decirlo. el Chucky Lozano, el Chucky Lozano, remera alternativa, la que hice todo el mundial esta camiseta de México, espectacular. Muy bueno. Y el Chucky Lozano, también con el parche del mundial de Qatar, si lo pueden llegar a apreciar. Ahí está. El mundial también, el parche de Football Unites the World, como hacía la publicidad del mundial también, impecable. Y vamos con la última. La última de este caso. Oh, la mejor, La mejor, sí, Yo la creo- mejor. No canté victoria, pero yo creo que es una de Sí, miren lo que está ahí se ve. Esperen que la voy a abrir acá. También una camiseta inconseguible acá en Argentina. No, es imposible conseguir y menos estampada. Miren lo que es esto. Miren lo que es la camiseta de Ecuador, la titular de la que tanto hablamos todo el mundial y antes linda también, que está. con los detalles a los costados. También. La calidad de la tela es impresionante, con Lo los tenemos. parches del mundial y obviamente con el estampado de Moy Caicedo, de del Moisés. niño Moy. Bueno, ya tenemos remera para el fin de semana cuando le toque jugar en el Brighton, Exactamente, ahí tenemos también la del niño Moy. Obviamente que acá vamos a dejar la primera parte y si quieren ver más unboxing van a tener la segunda parte, van a tener el próximo video. Y obviamente, como ya les dijimos, Pro Jersey Shop, acá abajo en Instagram tienen todo para poder hacer. Obviamente les vamos a dejar también la página para que puedan ir a hacer sus encargos. La verdad es que de la mejor calidad, la verdad que remeras totalmente pasadas, una locura. Sí, muy buenas. Y bueno, Y precios esperamos... accesibles también. accesibles totalmente, así que esperamos que puedan comprar con ellos, porque la verdad es que nosotros damos fe de que son gran gente, nos han Sí. atendido muy bien y obviamente que gracias a Pro Jersey Shop por el apoyo, por la confianza y bueno, seguiremos con más en el próximo video. Desde ya
Saben que tienen ahí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado la página para poder ir a ver y si quieren se pueden comprar alguna camiseta, la camiseta que ustedes quieran. Ustedes saben que nosotros somos bastante sinceros con estas cosas, somos objetivos siempre, tratamos de ser lo más objetivos posibles y son muy buenas camisetas. Encima las podés personalizar a tu manera, o sea, podés poner el estampado que vos quieras y nada, es algo que la verdad es muy lindo de tener una camiseta y además el precio es bastante accesible, así que todo aquel sudamericano que quiera tener su camiseta puede ir ahí a la página y hacer su compra sin ningún tipo de problema. Dicho esto, vamos a disfrutar hoy de un video de la prensa argentina hablando sobre la conquista de Independiente del Valle en la Recopa Sudamericana. Este crecimiento abismal que ha tenido en los últimos años Independiente del Valle y que se ve también reflejado en el fútbol ecuatoriano en general y en la selección ecuatoriana. Por eso también vine hoy en día con esta camiseta. El fin de semana, si Moisés o Pervinho la rompen, acá vamos a estar con la camiseta puesta, porque también tenemos la de Moisés. Ustedes lo vieron ahí, hicimos unboxing de un par de camisetas y bueno, las pueden, por supuesto, como les dije, ir a ver a la página, pero el fin de semana, si llega a romperla Moisés o si llega a romperla Pervinho, vamos a estar acá apoyándolos con la camiseta y bueno, van a tener video en el canal secundario. Dicho esto, vamos a arrancar, porque si no se va a hacer muy largo, ya es demasiado largo creo lo que hice en la introducción, y vamos a disfrutar de la editorial, o mejor dicho, lo que dijo la prensa argentina con respecto, como saben siempre me lo pongo así para poder escucharme mientras hablo, con respecto a lo que hizo Independiente del Valle frente a Flamengo, la prensa argentina dijo lo siguiente, vamos a escuchar. No, te pido perdón que no lo vi porque como Ese Gaby ya me Sedul, había dicho que Flamengo era campeón, Esteban y Edul. otra cosa. Salimos a festejar directamente. ¿Para qué? Exactamente. También está Mariano Clos, está Leo Gávez. Lo bueno es que también había visto a Independiente del Valle, muy bien. sí. Metió doble en el PRODE. Sí, no, impresionante. La recopa entonces para Flamengo o para Independiente. Independiente del Valle. Felicitamos un equipo que se Ahí está construyó hace Mariano Clos, poco, a ver. bien de abajo y la verdad, dando carar al fútbol sudamericano. Sí. Yo sigo diciendo lo que hace una semana. Atento a los equipos de la Copa Libertadores, que el Cuco, que seguramente Ahí llegará a está lo más Mariano, alto en la Copa Libertadores. Gávez no lo podía creer. Y no es No tan lo podía poco, se creer, le puede Gávez. jugar. Erró el primer tiempo, después no llegó al arco. Te lo aclaro. Sí, tranquilo, vos esperanos, seguro. Vos, Tranquilo. vos estás No esperando arrancó que, ni Brasil. estás esperando que David Luiz levante la copa. Claro. Tranquilidad, yo le digo, 2023. Hincha de tranquilidad, Flamengo, porque cuando termina Gávez. fin de año siempre la misma película. La tiene fácil, pero- Tengan Está bien, pero ya lo dejó fuera tranquilidad. Ramón Díaz, lo dejó fuera ayer sí, Independiente es del verdad. Valle. Está bien, tiene razón. El Alain era más que el equipo de Gallardo. No, bueno, basta. No, No, puedo pero es meter en esa vencible, discusión. llega No, golpeado. me puedo meter en esa estamos diciendo que... No es imposible. No es Después del imposible. River de Gallardo, ningún equipo argentino estuvo a la No te altura. pongas nervioso de que una- movés acá. Claro, No, sí, no, sí, te se pones acomoda. nervioso. No, Los la nervios son verdad, sí, datos. sí, La vida la es verdad dada. no estoy Ustedes nada de acuerdo pensaban con lo que está quieran. diciendo Pero vos vivís diciendo que no hay que señor. suspender la copa porque ya está No hay ganada. que suspenderlo, pero usted me lo pone en Lo un nivel de así se engloriosan llega, mucho No, no se llega. ponen tenés en que un tener mucho más. pedestal a un puede. equipo que no es Sí, Independiente imbatible y del quedó Valle, ¿cuánto demostrado. daba por Se puede. Independiente del Valle? Independiente del Bueno, Valle, es un buen bueno. equipo. Y también, No hay otros buenos obviamente, equipos. habla del El desconocimiento hay que que formar tienen buen muchos técnico y periodistas buen con equipo. respecto, La con respecto a combineta Independiente del difícil, Valle, mirá. que es un equipo que viene creciendo mató. mucho y que Eso- siempre juega bien al eso de la fútbol. final, Y todos se sorprenden. que perdió el A ver, Flamengo. Ruggeri, a ver qué dice Ruggeri. Motiva más a los equipos argentinos. Sí, Le puede En jugar. la pelea que tengo Se con puede, Gávez. se puede. F12 tiene una pelea, el Es propio verdad. F12 Pero tiene obvio una que se puede pelea pelear contra interna Flamengo, con el loco, Leonardo obvio que Gávez. sí. Contale. No, que ya viene diciendo hace rato, obviamente se agarra el caballo del comisario. Que son imbatibles, David dicen. Luiz, Gabigol, están todas las sí. figuras, Berton Ribeiro, son todos cracks. No, fútbol Todo brasileño. por la tiempo no cartera y pateaba por el el arco plantel ayer, que tiene nada más. pero bueno. Pero razón. después de la primera final, dije, bueno, no se asusten los equipos de la Libertadores, se puede jugar, Sí, porque señor. él me vende que es Sí, una obvio, máquina. se Y puede son jugar. bárbaros los jugadores, pero se puede enfrentar a Flamengo. se Mirá puede. la humildad de este equipo ayer, el primer tiempo lo puede haber perdido, sí. Sí, tres. Sí, tres, pero Independiente del Valle ayer le puede haber hecho dos, por lo menos, Sí, no claro. tres, dos. Está bien. Pero el Y segundo es tiempo no. vulnerable también, se puede jugar. Sí, se les puede ver. Así Por que eso- lo que dice Yo lo Oscar, noté un poco ¿viste? Se nervioso a puede. Independiente del Para mí Valle. no Pasa que Bueno, ojo sí, que sí, hace sí, sí. un Erraba par de muchos años que se pases. viene diciendo Y esto. es ya. normal esto igual. Largo. Y si gana Palmeiras siempre. Palmeiras y Flamengo. Palmeiras. No, el de Flamengo ganó el anterior, nada Es que más. es bien, indudable pero que son le grandes ganó River equipos. antes. Nadie dice que no, Leo, pero está demostrado. No. Ayer la humildad Los y el equipos argentinos el esfuerzo. están en condiciones de pelear Claro, a Libertadores. Claro, pasa que ahí La está ley el de tema, vida de la ahí cual está el hablamos tema. Lo que hizo siempre, la Oscar, lección que yo de lo vida que entiendo, que nos es una dio motivación y para mí es Independiente del correcto Valle, eso sin también. tener el Lo que plantel sí digo más es que caro, esa fue motivación con humildad, fue puede con venir del motivación, fue empuje, con... de las ganas, No, de ahora, la lógica. desde Ahí está, la eso calidad mismo que de está diciendo. futbolista. Mira, perdón. No sé, ayer no El pudo. empuje que tuvo el equipo de Independiente porque del si no nos Valle quedamos llevó con- no, a no llevarse quedemos el puesto fuera en final. Ecuador. Sí, porque Boca tiene más que Independiente del Podría Valle. haberle ganado
por más, pero bueno. Hacemos lo que me dice Distacio, el equipo de erró Ramón le ganó a bastantes Flamengo. goles. Y la verdad En que este yo te segundo entiendo partido que le gane. Y el Alain le ganó una vez. mereció un poco menos de lo que se terminó llevando, porque la verdad es que el partido estaba para perderlo 1-0 tranquilamente en el primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo no hizo nada Flamengo, pero sí mereció no es que no se un poquito más presente. Flamengo en este partido de las vuelta. últimas Copas Ahora, ¿Por qué pasa es a estas lo cosas? que- ¿Por qué pasa? A ver, explícame por qué pasó. A lo que decidió jugar porque Flamengo, llegó la no Copa jugó nada en Sudamericana a Ecuador, y defensa. en Brasil sí. Defensa y Bueno, justicia. ganó Independiente del Valle, Defensa y ganó el equipo que le juega ganó bien, al para mí, Palmeiras ganó el que una jugó recopa bien. también. Y Yo más que humildemente merecido. creo Independiente del Valle no lo pongas en ese ejemplo, porque no es un hecho aislado. Justamente, humildemente, Justamente al revés, Leo. Qué hijo de Yo puta, creo dice que es que un una hecho aislado, Dios Libertadores mío. se lo hubiese comprometido mucho más a Defensa llegar hasta la instancia donde llegó en Sudamericana. Sí, porque lo Pero primero hablemos de defensa, hablemos de Boca y River y de Racing. Pueden, con más razón. Negro, pará, te voy a decir una cosa. La Sí. Sudamericana Sí. compiten los que van desde cierto lugar hasta abajo. En Brasil clasifican de 20 equipos del Brasileirao, vos lo sabés mejor que nadie, 14 entran a las copas, ¿Querés, ¿no? ¿Querés que te diga lo de la fase de grupo? Hay equipos que están en Copa Libertadores que no Claro. tienen peso Claro. también. Es como la fase de grupo Nosotros, de Palmeiras, Cardones. No quiero ser antipático con equipos de otro Bueno, país. ahí no me- Entonces, contame qué gustó lo equipo que del fútbol dijo. brasileño no clasifica Ahora a le voy a octavos de decir final esto, en una zona de porque grupo. ya está por terminar el video, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Lleva siempre ver, Palmeiras no, o no, Flamengo. falta, Nosotros no. Así que Fortaleza, Ahora voy a decir clasifica una cosa todo, respecto a eso ¿no? que dijo de A mí, que amigo, no lo es que un me hecho parece aislado que lo de Independiente del Valle, es verdad, más eso allá de no es un poner- hecho aislado. más allá de poner el Es ojo en algo el que viene Flamengo, yo pasando creo ya que hace mucho claramente tiempo, es una Flamengo tiene un constante. poderío Seguro que económico, tiene plantel, tiene suplente. Tenían a Everton, Cebollín en el banco. Los ayer. cambios eran tremendos. Yo lo que digo es el rendimiento de los equipos argentinos, porque para mí hoy este presente de Boca y River haría que también tengan problemas con Independiente del Valle. Ah, perfecto. Gran verdad. Bueno, acabas de más decir. allá de Flamengo. Esperemos igual, porque Es verdad. Nico, tenés razón. Hoy Independiente del Valle Porque es Independiente del para Valle mí. parecía un equipo Pero ¿sabes qué, Nico? trabajadito. Yo creo que Boca, River y Racing están en condiciones de ganar la Copa. Parece no, Es un muy equipo hace rato. Pero pará, Es un Nico. equipo trabajador. Bien, ahí El está, momento de eso River y el de digo. Boca, Es un tal equipo vez correcto ya estamos hace bastante evaluándolo con tiempo. Flamengo. Es una Y empezamos a realidad. medirlo también con Independiente del Valle, que es un equipo serio y Bueno, trabajador. pero no te tomes exactamente. A ver, Independiente del Valle ya nos han contado un montón del proyecto, incluso Sí. antes de Anselmi. Pero lo de Boca y River, que es verdad que en esta actualidad hay que ver y hay que. Juegan hay que mal ver- los dos. Sí. Pero yo, el ejemplo que deja El ayer no Independiente es. del Valle es el equipo si Boca que y River mejor van a ir a juega ganar. del El ejemplo que continente deja ayer es. actualmente. Quiero no que es lo sepan imbatible. eso. Claro, que no es Puede imbatible. ganar o Y perder, que pero es el y que que mejor con juega. esfuerzo De eso no hay trabajo dudas. y con humildad como este Independiente del Valle. Que tácticamente me pareció muy bueno ya cuando lo habíamos visto en la Sí. Sudamericana con Marcelo nos tocó relatarlo. Y el segundo tiempo lo que bancaron, te hace defendieron. meter, a ver, Sí, es una realidad, sí, te reflexivo meten- está, te negro, meten en el área, tenés que sacarla del área. Obvio, Ayer los chicos exactamente. argentinos, los tres defensores, otra vez, porque la ida jugaron bárbaro, Junque y Carabajal. ¿no? y Y la Agustín. sacan y te meten en el área. Pero bueno, Yo creo por ahí que tenés hasta armas para ganarles, cosas Qué que ayer pena que Independiente pateó no pudo, Junque, porque fuerte al medio. no tuvo buen ataque, lo poquito que intentó, ¿no? Una vez que en el segundo tiempo de los 90. Y sobre todo demostró que un periodista deportivo puede ser técnico y que le vaya muy bien. que ¿Por quiere- qué lo quería dije? ser relator. El técnico era Claro, relataba. Anselmi. Era Acá el periodista Rodo deportivo, dirige Barracas. relata. Y Rodolfo Después dirige empezó Barracas. a trabajar con Milito en Sí, Independiente señor. Muero y por después verte a fue vos. haciendo. Crack, el partido jugado Qué por grande. Bueno, video de Cuatube. Desde acá mandamos un saludo porque siempre sube lo que dice la prensa. Y nosotros cada tanto le reaccionamos a algún video, así que desde acá agradecerle. Pero a lo que voy. Esto no es un hecho aislado. Como bien dijo el negro Bulos, no es un hecho aislado esto. Independiente del Valle viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, viene empujando, viene trabajando las inferiores, viene elaborando una idea de juego desde inferiores hasta primera división que se cumple en cada división, porque si ustedes ven un resumen de acá del canal de Suda, del partido que jugó, por ejemplo, la Sub-15 en un torneo que tuvo, en el que participó Kendry Páez, para quien quiera saberlo, es el mismo estilo de juego que el que tiene la primera división. ¿Puede tener algunos detalles, por supuesto, que pulir? Sí, está claro que sí. Pero siempre se juega lo mismo. Siempre se quiere jugar bien al fútbol y al fin y al cabo el jugar bien al fútbol te va a llevar a tener más resultados positivos que negativos. Dicho esto, bueno, terminamos por acá con el video. Sudamericanos, espero que les haya gustado mucho. Como les dije, vayan ahí a ver si se quieren comprar alguna camiseta. No están obligados, pero bueno, el que quiera hacerlo, aunque sea seguir la página y tenerla ahí en algún momento cuando se quieran comprar alguna remera, la van a tener ahí. Vayan de parte de Suda, por supuesto, y les agradecemos de todo corazón por el apoyo que nos dan video tras video. Dicho esto, en un ratito nada más van a tener en el canal secundario el partidazo que se mandó Moisés Ramírez y también Luchito Suárez. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.